Amigos, si quieres saber de nuevo con todos vosotros desde la parroquia Nuestra Señora del Consuelo en Altea. En esta ocasión queremos que conozcáis a un buen amigo. Es un señor obispo, en este caso un señor arzobispo, es de Cuba, fue obispo de Guantánamo, ahora es arzobispo de Camagüey, y a su vuelta de la visita al Límina, Roma, junto al episcopado de Cuba, pues ha querido hacer un alto en el camino y está entre nosotros durante unos días en Altea. Yo quiero darle las gracias a Monseñor. Buenos días, Monseñor. Buenos días y muchas gracias de parte personal, pero también de toda la Iglesia de Cuba, que sé que ocupa un lugar grande en su corazón. Como usted ha dicho bien, he querido al regreso hacia Cuba darme un saltico a Altea para saludarlo, conocerlo y además agradecerle a la comunidad lo que ha hecho en su preocupación por la situación que se creó en mi antigua diócesis de Guantánamo, donde estaba en los días del huracán Matthew, que tanto daño hizo y tantos damnificados provocó. Bien, Monseñor, usted ha sido durante 10 años obispo de Guantánamo. Preséntenos brevemente cómo es la iglesia de Guantánamo Baracoa, que es la última diócesis, ¿no? Que el Papa San Juan Pablo II instituyó o abrió. Exactamente. Fue creada precisamente en la visita que realizó San Juan Pablo II a Cuba, en la misa en Santiago de Cuba, creó entonces la diócesis de Guantánamo Baracoa. Así que es una diócesis la más nueva, relativamente nueva. San Juan Pablo II fue a Cuba en el 1998. A mí me correspondió ser el segundo obispo de esa amada y nunca olvidada diócesis. Allí estuve, como usted señala, 10 años, hasta que se me pidió hace 4 meses nada más pasar a la diócesis de Camagüey. Guantánamo es la parte más alejada de La Habana, o sea, es lo más pegado, la última parte de Cuba. Más cerca estoy yo de Haití, de República Dominicana, que de La Habana. Es una zona montañosa, 75% del territorio es de montañas, una gente muy noble, muy sencilla. Sobre todo se destaca eso en el municipio de Maicí, que fue precisamente el más afectado por el paso del huracán. Es una gente que necesita, como toda Cuba, y busca a Dios. Quizás es la zona más pobre de Cuba. El hecho de las montañas pues dificulta mucho la agricultura, se siembra mucho el café, el cacao, las matas de coco. Ese es un poco así. Es una zona que quizás no se evangelizó suficientemente, no se crearon estructuras, edificios. De hecho, cuando empezó la diócesis, templos construidos había 19 y no se ha podido construir ninguno más porque no se tienen los permisos que se necesitan. Pero sí se han creado comunidades, que es lo más importante, más que el templo. Comunidades en estos momentos son más de 300 en toda la diócesis, que se reúnen en casas, debajo de un puente, debajo de un árbol, a la orilla de la carretera, no sé, así. Y son comunidades vivas, muy entusiastas, la gente sencilla suele ser así. O sea que un sacerdote con deseo de trabajar hace maravillas. ¿Cuántos sacerdotes había muy poquito, muy poquito. Los sacerdotes éramos 14 conmigo, o sea, 13 sacerdotes y el obispo. Le cuento que, por ejemplo, uno de esos primeros misioneros que todavía está ahí, el padre Mario Maffi, italiano de Bérgamo, cuando él llegó a ese poblado de Imías, allí no había ninguna estructura de iglesia. Y empezó a reunirse debajo del puente de la carretera que va hacia Baracoa, que usted conoce. Sí. Y allí se reunió con los primeros. Y ese hombre ha creado, hoy día son 46 comunidades entre la montaña y el litoral,
que las atiende él solo. Para este padre siempre es domingo, porque no hay manera de poder atender de una manera sistemática a tantas comunidades en un solo domingo, un solo día. Y a pesar de su enfermedad y de sus años, allí está. Más de los años, porque enfermo está el padre Luis Manenti, el del municipio San Antonio del Sur, que tiene un linfoma no Hodgkin grado 5 desde hace como 5 años, y hay un milagro de Dios porque sigue, y ese también tiene una buena cantidad de comunidades formadas por él, y se desvive por atenderlo. Muy bien, y usted regresa ahora de Roma, viene junto a sus hermanos del episcopado cubano de la visita al Límina. ¿Nos puede decir qué es una visita al Límina y en qué ha consistido su encuentro en Roma con la curia y con el Papa? Ya. Como usted sabe, las visitas al Límina es algo que está establecido por la Iglesia, que cada obispo debe visitar al Santo Padre y tener un contacto con las distintas congregaciones cada 5 años. Hoy en día hay que decir que es más o menos alrededor de, porque puede ser que por motivos de salud del Papa o de las complejidades que tiene la vida del Santo Padre, pues a lo mejor son 6 años. Creo que la última nuestra había sido hace 7 años. Pero ciertamente el parecer de todos los obispos cubanos que nos reunimos al final para evaluar la visita entre nosotros, esta ha sido una visita fuera de serie, en el sentido de que, por ejemplo, en el contacto con las congregaciones se nota, yo diría, el estilo, lo que quiere, lo que pretende conseguir el Papa Francisco. O sea, estábamos hablando, no diríamos en Cuba con funcionarios, sino con pastores. Pastores, esos cardenales que estaban al frente, sus secretarios, los que ayudan, los responsables de esto, de lo otro, el tono de sus preguntas, de sus intervenciones siempre iba en la línea pastoral. Y por supuesto, algo lindo fue el encuentro con el Papa. Estuvimos en la misa con él en Santa Marta por la mañana y hubo un primer saludo, pero después vino el encuentro con él, que fueron 2 horas y media prácticamente. Y el Papa comenzó de una manera así muy cercana, porque después que estábamos todos sentaditos allí junto a él, él dijo, bueno, aquí esto no tiene ninguna escenografía, cada uno que hable lo que quiera hablar, cada uno que pregunte lo que quiera preguntar. Incluso llegó a decir, si tienen alguna crítica que hacerle a la curia romana o al Papa, pues la pueden decir, siéntanse libres, etc. Y se creó un ambiente en que nosotros hablábamos, él hablaba, participamos, casi todos los obispos dijo algo, el Papa era capaz de hacer un chiste, hacer una anécdota, pero con mucha sabiduría. Fue un encuentro así entre pastores, eso sí. Le presentarían, supongo, cada obispo en particular con su dossier, que suele pedirse, cómo es la Iglesia de Cuba, la situación actual. ¿Cómo ve usted la Iglesia de Cuba en este momento? Ya. La Iglesia en Cuba, pues Dios la ha probado en la paciencia, decía el obispo. Siempre le oigo eso. Sí. Es que eso fue lo que el obispo que me ordenó sacerdote, Monseñor Adolfo Rodríguez, cuya causa de beatificación está introducida. Monseñor Adolfo siempre a los sacerdotes nos decía que tuviéramos paciencia. Y que cuando se nos acabara la paciencia pidiéramos más paciencia todavía. ¿Por qué? Porque bueno, era una situación inédita, nueva. El marxismo, leninismo no había entrado así a tomar el poder en un país de América Latina, etcétera. La Iglesia cubana no había pasado por el Concilio Vaticano II y mucho menos por Medellín, Puebla, Aparecida, etcétera. O sea que también era una iglesia que quizás no estaba preparada para asumir un diálogo con otras esferas distintas. Estaba acostumbrada, sabíamos cómo ser iglesia en aquella situación, pero esta era una situación novedosa que, bueno, no ha sido cosa de 2 años ni 3 años, sino es toda una generación, más de una generación que ha vivido en este modo de vivir. La iglesia, por supuesto, sufrió
los embates de un ateísmo que militante. se puso desde la altura, digamos, desde las altas esferas. Un ateísmo no era bien visto ir a una iglesia, había cierta, eso nunca salió en un periódico, pero era una conciencia colectiva que tenían las personas de que ir a la iglesia perjudica. Eso me puede traer problemas. ¿Qué problemas? Bueno, pues que no me dejan subir puestos en el trabajo o no podía tener acceso a determinadas carreras en la universidad. Pero todo eso como que se ha ido ya decantando. Este obispo que es santo, Monseñor Adolfo, él solía responder así: el presente es mejor que el pasado, no se parece al pasado. Pero nosotros quisiéramos que el futuro fuera mejor que el presente. Esta es la idea, esta es la idea. Si comparamos la situación que vivió la iglesia hace 20 años atrás, no, ahora estamos mejor. Pero eso no quiere decir que ya estamos contentos y que todo, porque la iglesia tiene dificultades. Queremos cambios como se quieren cambios en distintas esferas del país, sociales, políticos, etc. La iglesia, por poner unos ejemplos, no tiene todo el acceso que quisiera a los medios de comunicación, no puede construir templos nuevos en los pueblos nuevos, y por lo tanto eso trae sus limitaciones, etc. Pero también tiene la cosa linda esta, porque si es verdad que no se pueden hacer iglesias, mire usted cuántas comunidades surgen en casas de familia que dicen: los reúnanse aquí en mi casa. Y entonces las comunidades se recuerdan un poquito aquellas primeras comunidades del libro de los Hechos. La iglesia no es el edificio, sino somos las personas, la comunidad. Eso me pasó incluso cuando el huracán, padre. Cuando el huracán, yo fui al lugar, celebré la misa sobre las ruinas de una iglesia que se cayó. Y ahí estaba la comunidad, ahí con sombrillas, etcétera, participando en la misa. Y al final, pues en algún momento yo les dije: bueno, pues se le ha caído la iglesia. Y una señora me dijo: se cayó el templo, la iglesia somos nosotros. A raíz de lo que está diciendo, dos ideas, dos preguntas últimas. El huracán, ¿qué ha significado el huracán Matthews en la isla, sobre todo en la parte oriental de Guantánamo, Baracoa, Mías, etcétera, toda esa zona? ¿Qué ha significado en la vida del cubano, en la vida de la iglesia en este momento? Y después ya hablaremos unos minutos sobre Camagüey. Bueno, un golpe muy duro, ciertamente. Es una zona donde no había pasado un huracán de esta intensidad. Y fue una bendición el que el huracán pasara de sur a norte y por la parte más oriental de Cuba, o sea que incluso dentro de lo que era mi diócesis de Guantánamo, el extremo, el más pegado a Haití. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que el resto de Cuba también pudo volcarse en ayudar. Porque si esto hubiera pasado de oeste a este, o de este a oeste, de este a oeste. De este a oeste, perdón, el destrozo sí hubiera sido grande. Es incalculable, aunque ya hay estadísticas y todo, pero para que se tenga una idea, Maicí, que es el último municipio de Cuba, el 97% de las viviendas, según lo que salió en el periódico, se afectó, o porque perdieron los techos, o porque se desencuadernaron, porque eran casas de madera, o porque se desplomaron. Y por supuesto los daños a la agricultura fueron grandes. Una de las primeras cosas que pudo hacer la iglesia fue enviar a alguien a República Dominicana a comprar 10 motosierras que las administra Cáritas de Guantánamo y se han distribuido por los 5 municipios afectados para ayudar a los campesinos a quitar de encima de sus matas de café, de malanga, etcétera, las matas de coco y de palma grandes que les cayeron encima. Y eso ha funcionado muy, muy bien. Tenemos que dar gracias a Dios porque no hubo un muerto. De hecho, en Cuba hay una cultura de la defensa civil, digamos, está muy marcada por las autoridades, pero también la gente se autoevacuó, se autodefendió, y ciertamente fue milagroso cuando uno oye los cuentos de las personas donde pasaron el huracán, cuando se les fue el techo, se metieron en el armario
y pasaron el huracán metidos, veían cómo se movía el armario de dentro de la casa y uno dice que no hubiera habido un muerto. Es la cantidad, 1000 postes de la luz. En Baracoa solamente 1000 postes de la luz en el suelo. Eso era un enredillo allí de cables y postes. Sin luz, me imagino. Y todo. Y que todo se... Así que fue duro, fue duro. Pero hemos tenido otro huracán. Ah, sí. Eso sí es verdad. Se me ocurrió decir así que junto con el huracán malo, el huracán Matthew, llegó el huracán bueno, que provocó un huracán bueno a todos los niveles, no solamente a nivel de las comunidades, sino del pueblo, de las otras iglesias, de la relación iglesia-estado. Fue muy bonito lo que pasó. Todo el mundo se sintió, es que el dolor une, como cuando uno está en el hospital ingresado o en la funeraria, no sé, eso une. Sí, los sentimientos salen a flor de piel. Sí, todo el mundo se presta a las cosas y se ayuda. Bueno, pues aquí el dolor une, por ejemplo, en la noche esa del huracán, metidos en un refugio allí, rezaban juntos protestantes y católicos. Me contaban incluso de casos en que personas que no se hablaban porque habían tenido un problema hacía 2, 3 años, no sé qué, familias que había problemas entre ellos, pues esa noche se hablaban y se arreglaron los problemas. O sea que junto con esas cosas sencillas también vino esa otra ola de amor que llegaba desde muchas partes del mundo. Incluso, por supuesto, lo menciona a usted y a sus comunidades, desde el mismo Papa Francisco hasta los distintos organismos de ayuda de la Iglesia. Las diócesis enseguida organizaron desde Pinar del Río para acá camiones mandando cosas. La Iglesia en Guantánamo, yo me siento orgulloso, me costó trabajo dejar Guantánamo, ciertamente se lo digo. En Guantánamo la Iglesia, como también gran parte de la diócesis, no había tenido problemas porque en Guantánamo ni llovió, en la ciudad de Guantánamo ni llovió, que esperábamos aunque fuera agua porque hay una sequía muy grande, pues nada, pero eso nos permitió, ¿qué cosa? Pues llenar el camión de pomos de agua y llevarle agua a tomar en las comunidades. Se hicieron multiplicidad de iniciativas, hacer no una paella valenciana, pero sí un arroz con frijoles, etcétera, cocinando temprano en la madrugada, ahí en La Milagrosa, al lado del obispado, para entonces ir en la máquina allá a Imía, a estos municipios que se afectaron y organizar ahí, darle una comida a todo el que quisiera comer un poco. Pues nosotros nos sumamos, como bien sabe, en ese huracán de solidaridad para paliar un poquito, una gota de agua en el mar, a todas las consecuencias negativas del huracán Matthew, como usted sabe. Y una palabrita, sé que le ha costado salir de Guantánamo, tomó posesión a finales de enero de la diócesis, en este caso archidiócesis de Camagüey. En 2 palabras, ¿cómo es Camagüey y cómo está usted allí? Bueno, Camagüey es mi diócesis de origen, yo nací allí. Es una diócesis que yo creo que Dios la ha bendecido, sobre todo por la historia, los personajes que ha tenido en la historia. El último beato que se ha elegido como tal es el beato José Olayo, que la gente le dice padre Olayo, pero es un hermano de San Juan de Dios, no era sacerdote, pero que pasó 54 años atendiendo enfermos y murió en fama de santidad y ya es beato. Pero también hay esa otra gente que no tiene tal vez prensa, pero que uno ha conocido, cristianos que han sido de una verticalidad y una defensa de su fe y una vivencia de su caridad y su testimonio, que han sido algunos de ellos mártires, pero no mártires de derramar sí, en el día a día, sino del alfilerazo que decía San Juan Pablo II, el día a día. Monseñor Adolfo es brillante, su vida, su obra. La gente habla de él como si estuviera vivo todavía. La gente lo cita como se cita a un padre. Y de hecho es llamativo, ha sido, digamos, obispo de obispos, porque en la misma conferencia episcopal hay unos cuantos obispos que somos camagüeyanos.
y hay otros que vienen sonando. Bueno, pues, Monseñor Willy, gracias por permitirnos entrar un poquito en su corazón y en la tierra y la Iglesia de Cuba. Le pedimos que se acuerde de nosotros, ¿Cómo no? que aunque la Iglesia y la realidad pues quizá es algo distinta, pero necesitamos quizá, no sé, una especie de dosis de realismo para volver a las fuentes. Eso que ha hecho el huracán, de dejarles casi en cueros, eso que ha hecho en tantos años de una situación pues, social y sociopolítica que les ha hecho un poco bastante sufrir, quizá nosotros esa experiencia últimamente no la hemos tenido, pero necesitamos una cura de humildad, de sencillez, de volver a las fuentes. Su ejemplo, su testimonio, yo creo que para nuestra Iglesia, en concreto para mí y la Iglesia de Altea, creo que es siempre ejemplar. Que sepa que cuenta con nuestra oración, cuenta con nuestra colaboración y si en algo podemos ayudarle, no dude en pedirlo. Gracias a usted. Bueno, gracias. Ánimo. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden... No destruyó la malanga, los cocos, el café o el cacao, sino que ha empezado a sembrar un nuevo estilo de cómo trabajar juntos a pesar de las diferencias. No acabó con los caminos y las casas, sino que hizo pensar en la posibilidad de caminos nuevos y casas nuevas. Matthew tumbó el puente sobre el río Toa. Este de ahora, al contrario, tendió pequeños pero nuevos puentes entre personas que son los más difíciles de hacer. Este segundo huracán no dejó matas sin hojas, sino que ha intentado fortalecer sus raíces para que broten pronto retoños nuevos. Tampoco provocó víctimas mortales, pero ha empezado a cambiar un poco las mentalidades. Esto fue así, de verdad. Yo lamento, ¿tú estás grabando? Sí, todo. ¿Qué dices, cobarde? No, eso lo Yo de verdad que me ha dolido dejar Guantánamo, me ha dolido porque era un momento tan bonito después de tantos años en que precisamente habíamos tenido dificultades en cómo hacer llegar la ayuda a la gente. Yo les decía, la iglesia no quiere seguir ayudando a escondidas de ustedes. Esto lo tenemos que hacer, forma parte de lo que nos pidió Jesucristo. Porque el interés del gobierno era que, bueno, que buscáramos las cosas, pero que se las entregáramos a las autoridades. Y ellos las repartían. Y ellos entonces las repartían. Entonces, nosotros estamos convencidos de que el gobierno tiene, digamos, la lista de las personas, quienes viven, los datos, las estadísticas que nosotros no tenemos. O sea que convenía que hacer un trabajo conjunto. Y yo decía eso, la iglesia no busca propaganda. O sea, nosotros no exigimos que se publique, se diga, salga por la televisión el momento en que se baja el contenedor de tejas, de zinc, traído por la iglesia. No. Lo que queremos es participar. Y Caritas es la institución de la iglesia que está en eso. Y fue muy bonito ahora escuchar que ustedes adelante hagan, a montar los comedores, etcétera, bonito. Decirme a mí lo que yo había dicho tantas veces. Lo que pasa es que tenemos que trabajar en conjunto para no duplicar las ayudas. Ah, claro, si eso es lo que veníamos diciendo. Y eso se logró, padre. Y así estaba funcionando. Entonces, cuando me dice el nuncio, no, que usted, que va al obispo de Camagüey, ay, monseñor, yo no me puedo ir de aquí ahora. Yo no me puedo. Y estoy sufriendo porque son 4 meses ya y todavía no son para quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro.